Es la imagen en directo que estamos viendo ahora mismo de Las Palmas de Gran Canaria, una de las ciudades más afectadas por la calima que está cubriendo estos días buena parte del archipiélago. Ya lleva con nosotros 2 días y aún vamos a tener que soportar un poco más el polvo en suspensión con este veranillo de San Miguel que mantiene las temperaturas veraniegas aún algo bochornosas en las islas. Enseguida les contamos hasta cuándo vamos a tener que estar respirando tierra. ¿Qué tal? Buenos días. Con grandes fastos y fuegos artificiales, Rusia pretende anexionarse unos territorios que ni siquiera controlan militarmente. Ni siquiera el portavoz del Kremlin ha sido capaz de delimitar las nuevas fronteras, sencillamente porque estas menguan casi a diario. El avance del ejército ucraniano resulta por el momento imparable para el frente ruso, que se desmorona en las zonas ocupadas al principio de la invasión. Es algo simple, los mapas que Rusia quiere imponer están fuera de la realidad. La penetración de las tropas ucranianas se produce en las provincias del norte y del sur simultáneamente, donde Rusia retrocede casi a diario, aunque en Kiev se pide cautela sobre estos vientos que ahora mismo son favorables. Ajenos a esta realidad, los miembros del Senado ruso han aprobado hoy por unanimidad las leyes de ratificación de la anexión firmada el pasado viernes para los territorios ucranianos que Rusia pretende apropiarse. Los rusos siguen tratando de huir del reclutamiento. Mientras tanto, solo en la frontera con Kazajistán han cruzado ya más de 200.000 ciudadanos. Bueno, y la dictadura en Corea del Norte pareciera sobreexcitada por el olor a guerra, ha vuelto a lanzar un misil a modo de provocación o de advertencia. El último ha llegado a sobrevolar el espacio aéreo al norte de Japón, que se alarmaba, por ejemplo, a los viajeros o ciudadanos en esta estación de tren. Claro que una alarma a la japonesa, sin estridencias entre precisamente los pasajeros, pero tal y como está la situación mundial, llama la atención la actitud del régimen norcoreano, que ha desarrollado ya 23 pruebas como esta en lo que llevamos de año. Nunca tan cerca de Japón. Bueno, y hay una epidemia en Estados Unidos con nombre de medicamento, el fentanilo, una droga 100 veces más potente que la morfina y que ha encontrado además una manera fácil para distribuirse. Antes era simplemente un medicamento, ahora ya engancha a marginados, pero también a padres de familia de clase media. Es enormemente adictivo y mortal. La cifra estremece. Cada día mueren 200 personas en Estados Unidos por su consumo. Hablaremos con un experto, ojo, y también de una alerta sanitaria sobre un medicamento que podemos encontrar en las farmacias, el ibuprofeno mezclado con codeína. Enseguida le damos todos los detalles. Pero empezamos con otra noticia de esta mañana, que se ha llegado a un acuerdo entre los socios de gobierno para aprobar los presupuestos generales del Estado del año que viene. Según el Ejecutivo, incorporarán el mayor gasto social de la historia e insisten en que este acuerdo es también una nueva muestra de estabilidad entre Podemos y PSOE. Hace apenas unas horas, ahí los ven, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se reunían en Moncloa para simbolizar este acuerdo. Está previsto que el Consejo de Ministros de hoy mismo apruebe el proyecto de ley. Y esta mañana hemos conocido los datos del paro en España para el mes de septiembre. A nivel nacional, el desempleo aumentó en 17.000 personas, pero ojo, es un aumento pequeño para lo que suele ser habitual en este mes de septiembre, así que en principio los datos son buenos. Septiembre es un mes en el que se destruye muchísimo trabajo. Si nos fijamos cómo ha evolucionado la curva en el último año, vemos que hay una tendencia a la baja en el número de parados. Septiembre sube efectivamente, pero respecto al porcentaje de septiembre pasado era del 14,2, por lo que se ha bajado en un año más de un punto. Si nos ceñimos a Canarias, nos centramos en las islas, con respecto al mes pasado, el desempleo bajó en 1.678 personas. Y con respecto a septiembre del año pasado, ha bajado en 24.000 personas. Claros y sombras en la economía de nuestro país, que rebaja a un 2,1% su previsión de crecimiento para el próximo año. Sin embargo, estima que el Producto Interior Bruto avanzará en 2023. Tímida subida de 0,1, pero la vicepresidenta de Asuntos Económicos cree que incluso podría ser algo mayor de lo que tenían previsto.
Esperamos un crecimiento en 2022 incluso superior a lo que habíamos previsto a principios de año, que sería del 4,4% en el curso de 2022. Insisto en que se trata de una previsión prudente, puesto que los datos disponibles podrían incluso llevar a una revisión al alza más importante. Nadia Calvillo hizo estas declaraciones en Luxemburgo antes de participar en la reunión de ministros de Finanzas del Eurogrupo. Sobre la mesa está el debate de cómo hacer frente a la inflación récord del 10%, en particular el encarecimiento de la energía, de la factura de la luz. También crece el temor a una recesión si empeoran los problemas con el suministro de energía, precisamente. Lejos de criticar el proyecto alemán para intervenir el mercado del gas, los ministros optaron por enviar mensajes de unidad y coordinación frente a la crisis. Mientras en Gran Bretaña la primera ministra se le está haciendo bola su bajada masiva de impuestos y ha tenido que dar marcha atrás con lo que era su plan estrella para la economía británica, cuyo simple anuncio hizo caer la libra esterlina a mínimos. La popularidad de la nueva premier también. Ni Boris Johnson cayó tanto en las encuestas en tan poco tiempo. Con apenas un mes en el cargo, la primera ministra británica Liz Truss y su ministro de Finanzas han tenido que pasar por la humillación de comunicar que dan marcha atrás a su plan fiscal anunciado el 23 de septiembre. No más distracciones, debemos avanzar, declaraba Wharton, el ministro de Finanzas. El plan para frenar la inflación y estimular la economía nacional era eliminar el tipo máximo del 45% del IRPF a los contribuyentes que cobran más de 170.000 euros anuales. En esta entrevista en la BBC, Liz Truss depositó toda la responsabilidad en su ministro de Economía, declarando que la rebaja de impuestos había sido una decisión de Wharton. Este giro tan drástico provocó manifestaciones frente a la conferencia del Partido Conservador. Incluso el alcalde de Londres ha criticado la política fiscal de Truss y Wharton, que provocó el pánico en los mercados financieros con una caída histórica de la libra. Liz Truss nos dijo que planeaba aterrizar desde el primer día, pero nunca nos dijo que se llevaría la libra con ella, ironizaba el alcalde de Londres. Miles de británicos han salido a las calles para protestar contra el aumento de las facturas. Según las predicciones del Banco de Inglaterra, las familias inglesas se enfrentan al descenso del nivel de vida más grave de los últimos 60 años. A todas estas nos encontramos con el Euribor. El Banco de España ha confirmado que el Euribor a 12 meses subió en septiembre hasta llegar a su nivel máximo desde enero de 2009. Una subida vertiginosa. Francisco Conde-Rivas es economista y abogado. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, subida del Euribor conlleva automáticamente subida de hipotecas. Esto es así, ¿no? Sí. En caso de hipotecas a tipo variable, la incidencia es directa, la subida del tipo de interés en la cuota de las hipotecas de las familias. Y es seguro que servirá para frenar el consumo, que en principio es lo que se busca, ¿no?, para detraer la inflación. Bueno, en la inflación hay dos tipos de inflación. Inflación de demanda, inflación de costes. En la parte que la inflación viene originada por un exceso de consumo, lógicamente la subida de tipos de interés supone una mitigación del consumo y también de la inversión. Entonces, sí se producirá, como se reduce la demanda, pues sí se reduce en principio, una reducción de precios. Ahora bien, si la inflación tiene su origen en una inflación de costes, por los materiales, por la energía, las materias primas, es más complicada la ecuación, pero indudablemente la subida de tipos de interés en principio va encaminada a la reducción de la inflación. También hay que tener en cuenta, de todas formas, las políticas fiscales, no solamente la política monetaria, y bueno, el gasto público también es un componente importante de la demanda. También hay que tenerlo en cuenta, porque la subida de tipos, en principio, pues sí, va directo al consumo privado y a la inversión privada. Efectivamente, respecto a la política fiscal, hay un debate en nuestro país entre subir y bajar los impuestos. Y llama la atención, lo habrá escuchado, lo que ocurre en el Reino Unido, que anunciar una bajada drástica de impuestos ha sido contraproducente. ¿Cómo nos explica esto? Bueno, porque en el Reino Unido, claro, ha habido mucha incertidumbre
¿quién va a pagar esa reducción de impuestos, ¿no? O sea, la reducción de impuestos puede ser una medida muy apropiada para incentivar la economía, pero claro, para incentivar el consumo, para incentivar la inversión, pero tiene que ir de la mano de una reducción del gasto público también. No solamente hay que adoptar medidas monetarias, lo que decía antes, sino también fiscales. Si el gasto público sigue incrementando, pues no se pueden bajar los impuestos porque no se pueden financiar. Porque si bien es cierto que una cierta reducción de impuestos puede animar la economía y, por tanto, por esa vía que se recaude más, la política fiscal, la reducción de impuestos en el Reino Unido era muy agresiva y parece que no iba acompañada de una reducción del gasto público. Entonces, lo único que genera es pues, más déficit y hay que colocar también la deuda, ¿no? La deuda pública, más necesidad de deuda para financiar ese déficit público y, por tanto, los tipos de interés pues subirían, ¿no? Claro, Francisco, entonces de lo que se trata es de, en su opinión, si se bajan impuestos también hay que decir en qué se va a gastar menos. Efectivamente. O sea, tiene que haber una coordinación entre la política monetaria, entre la política fiscal y dentro de la política fiscal, entre ingresos y gastos. Si se bajan impuestos, pues tiene que decirse cómo se va a reducir el gasto público. Totalmente de acuerdo, Roberto. Aquí de lo que se habla ahora es de bajar la inflación. ¿Cree que ha llegado a un tope? Estamos en torno al 10% aproximadamente en nuestro país. ¿O todavía puede subir más? A ver, es muy difícil contestar esa pregunta. Intervienen otro tipo de factores, incluidos políticos. En el panorama, el contexto internacional en el que nos encontramos es delicado y está todo muy interrelacionado, pero lo lógico sería que haya tocado techo, ¿no? O sea, que el pico se haya producido y que con la propia subida de los tipos de interés se vaya reduciendo o al menos se vaya desacelerando, ¿no? el crecimiento de precios. Claro, la cuestión es si subiendo los tipos no nos pasaremos de frenada. Bueno, no se pasarán, quien los tiene que decidir, porque claro, se puede frenar demasiado el consumo y eso tampoco es bueno. Efectivamente, la reducción, o sea, la subida de tipos enfría la economía, por supuesto. También es cierto que no tiene mucho sentido que los tipos de interés sean negativos. O sea, es decir, llega un momento que desincentiva también el ahorro. Esa situación no se puede sostener mucho tiempo, ¿no? O sea, los tipos de interés se mantenían por políticas monetarias expansivas negativos, por la compra de la deuda que se hacía por los bancos centrales, pero la realidad es que el tipo en el mercado no era negativo. Uno iba a pedir una hipoteca y le cobraban, ¿no? Entonces, por supuesto que la subida que se está produciendo probablemente tiene un impacto positivo en cuanto que vuelva la economía a la realidad, pero efectivamente, como bien has indicado, Roberto, un exceso de frenada puede provocar un enfriamiento importante de la economía. Francisco, esto es como un submarino con esas llavecitas que se abren, se cierran, ¿no? Hay que tener cuidado cuando abrimos porque de repente estropea otra cosa, ¿no? Y el submarino se viene a pique, ¿no? Totalmente. Y además están todas interconectadas, Total, con lo cual, doble cuidado. Muchas gracias, Francisco Conde, por habernos atendido. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Bueno, ya ven que no hay una fórmula mágica para esto de la economía. Se abre una cosa, se dispara la otra, hay que controlar efectivamente todos los resortes. Y buena parte de esta situación tiene que ver con lo que está ocurriendo en Ucrania, donde las tropas de aquel país siguen avanzando frente a un ejército ruso que se desmorona. Después de recuperar la estratégica ciudad de Liman, Ucrania sigue con su movimiento ofensivo para liberar más territorio ocupado por Rusia. Las tropas ucranianas han avanzado en las últimas horas decenas de kilómetros en Lugansk, ocupada en su mayoría por fuerzas rusas, recuperando varias aldeas. El principal objetivo de Kiev es acabar con las líneas de suministro rusas en el este y sur del país y obligar a replegarse aún más al ejército de Putin. Sin dar excesivos detalles, Zelensky anuncia la liberación de nuevos centros de población y de varias regiones tras librarse intensos combates en el frente. Ahí tienen a los comandantes que lideraron la defensa ucraniana de Mariupol a principios de la guerra, en ese vídeo elaborado por el gobierno ucraniano, en el que se ve cómo vuelven a abrazar a sus familias meses después del intercambio de prisioneros que realizaron Ucrania y Rusia a mediados de septiembre. El reencuentro ha tenido lugar en Turquía, donde tendrán que permanecer los combatientes hasta el final de la guerra, tal y como fue pactado por ambos países.
Bueno, y en medio de esta situación, pues hemos visto este fin de semana como Rusia prácticamente celebraba la anexión de esas provincias ucranianas como una victoria. Vamos a hablar con Antonio José Sánchez Ortega, es doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Bueno, vemos a Putin que aparentemente pierde en el frente militar y observa algo de contestación, muy tímida probablemente todavía, en su propia casa, en Rusia, pero huye hacia adelante llevando a cabo esas amenazas nucleares. ¿Podemos decir que Putin está más expuesto que nunca? Sí, la verdad es que desde que empezó la guerra es un momento bastante peliagudo para él, ¿no? Ha tenido una contestación interna, tanto por los halcones, lo que le exige que dé un paso más y que vaya a más en esta guerra, tanto como, y esto ya se vio al principio de la guerra, como por esa posición que pues se niega a la guerra y que ahora con el nuevo decreto de movilización pues está contra una mayor contestación. Es un momento muy delicado para él porque se encuentra por primera vez tensionado por dos extremos. Claro, ¿a dónde cree usted que iba dirigido el discurso de Putin de este fin de semana? ¿Triunfalista por un lado, amenazador como siempre, a Occidente o a sus propios ciudadanos? A los dos, es de consumo interno, siempre hay un elemento de reafirmación del régimen de Putin con todo esto de la guerra de Ucrania, y también hay pues una nueva amenaza más hacia Occidente de que pues no va a permitir que digamos que perder territorios o perder esos territorios y que está dispuesto a seguir escalando la guerra antes que renunciar a los territorios que ya ha conquistado. Aunque vemos que esto es una falacia porque día a día está perdiendo esos territorios que se supone que ha integrado ya en Rusia. Ahora se mezclan también las amenazas con manos tendidas aparentemente para la negociación. Eso ha dejado entrever Putin. ¿Usted cree que se abre una oportunidad, una ventana para la negociación o es pura estrategia? Yo no creo que hay espacio para la negociación en estos momentos, porque lo que Rusia está presentando es una política de hechos consumados, he incorporado parte territorial mío, no pienso renunciar a él, además estoy dispuesto a defenderlo con lo que sea, y los ucranianos se encuentran ahora mismo en un momento favorable para ellos porque las ofensivas militares están permitiendo recuperar territorio que habían perdido. Por lo tanto, creo que ahora mismo hay poco espacio para la negociación. Otra cosa es que los ucranianos tuviesen el momento, tuviesen mayores desastres o que sucediese algo en Rusia que lo hiciera posible. Pero yo creo que con las actuales circunstancias es más una excusa que un movimiento real. Antonio, me llama la atención el enorme apoyo que tiene Putin pese a que las cosas ahora mismo no están yendo bien. Probablemente esto esté cambiando, pero todavía muy poco a poco. ¿Qué le vende Putin a los rusos que resulta tan atractivo? En el que mezcla además la Rusia de los zares con la Unión Soviética, que son cuestiones que a lo mejor son como el agua y el aceite, ¿no? Pero consigue mezclarlas. Decía Kapuscinski que el pueblo ruso se mantenía unido por la ambición imperial. Y esto es algo cierto. La población rusa ha demostrado apoyar a Putin, ser muy nacionalista y tener esa ambición imperial de recuperar el antiguo esplendor de su país. Además, dado el control de los medios de comunicación, incluso la prohibición de cualquier tipo de disidencia, Putin, especialmente desde el año 2012, ha reforzado el discurso nacionalista, conservador, religioso, en el que está deslazando los valores tradicionales de Rusia. Y eso es algo que tiene calado en su población, hay que reconocerlo. A pesar de que podemos encontrar esa disidencia, hay una parte muy importante de la población rusa que apoya esta intervención militar y lo va a seguir haciendo. Hay que ver si los reveses militares o la movilización o los efectos en largo plazo de las sanciones económicas podría alterar esa ecuación. En los más cafeteros en Rusia, los halcones, como usted dice, hablan sin ambajes de que ya va siendo hora de utilizar el armamento nuclear y Putin también ha hecho referencia a esto, pero ¿usted piensa que realmente se atrevería a tal? Porque las pérdidas serían enormes para este país, a nivel global seguro para todo el planeta, pero para Rusia en concreto las pérdidas serían enormes, ¿no? Bien, es un escenario harto improbable, ¿no? Tendríamos que diferenciar lo que sería el uso de armas atómicas estratégicas, sería un intercambio de misiles estratégicos con Estados Unidos, eso sería impensable, improbable y casi imposible, me atrevo a decir, y otra cosa sería el uso de armas tácticas en el campo de batalla que le permitiesen llevar algún tipo de ventaja militar o incluso pudiese dar una mayor imagen de seriedad o de estar dispuesto a hacer de todo para conseguir sus objetivos. Eso también es improbable, aunque, claro, cada día que esta guerra sigue activa y cada día que Putin se encuentra más arrinconado, esta posibilidad, aunque remota, podría cobrar más sentido. Como digo, no es algo que esté a la vista, incluso
por fuentes de inteligencia podría saberse si se va a llevar a cabo algún tipo de movimiento en ese sentido, pero es algo que está ahí y cada día pues el peligro aumenta de que esto suceda. Claro, ahí es cuestión de conocer la personalidad, ¿no?, del dirigente, que por otro lado, bueno, es un poco hermética, ¿no? Pero esto es casi como un juego de póker, ¿no? Si va de farol, no va de farol, y qué es lo que se hará en cuál es el protocolo a utilizar en cada momento. Sí, la verdad es que este es uno de los problemas que nos enfrentamos, ¿no? Lo insondable que está siendo Putin o el gobierno de Rusia, si queremos, en términos más generales, sobre esta cuestión, ¿no? Vemos cómo, pues, por ahora, pues, dentro de la irracionalidad que tuvo la invasión de Ucrania, pues ha seguido un patrón esperable dentro de lo que se puede entender, ¿no? Pero no sabemos, en el momento en el que se encontrase más arrinconado o incluso pudiese ver como su propio régimen, su propia continuidad al frente de Rusia se viese en peligro, ¿qué medidas podríamos tomar? Son muchas las incertidumbres que tenemos en ese aspecto y pues atendemos al terror o al precedente que supuso la caída de Gaddafi para Putin. Podríamos pensar que puede estar dispuesto a todo antes que a caer. Bueno, pues aquí estamos 60 años después de la crisis de los misiles, en una situación no sé si tan grave, pero camino de ello. Antonio, muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, por cierto, que hoy la prensa británica publica que Ucrania podría unirse a España y Portugal en su candidatura para el Mundial de Fútbol de 2030. El proyecto va a ser presentado mañana en Nyon, en Suiza, por lo que podría haber confirmación oficial de que una de las fases de ese Mundial se celebrase en Ucrania. Bueno, las amenazas se extienden también a Corea del Norte. Hoy sorprendía al mundo, sobre todo a Japón, de una forma negativa, claro, al disparar un misil que sobrevoló ese país por primera vez en 5 años. 7:22 de la mañana en Japón. Las sirenas antiaéreas suenan en Tokio. Por la megafonía se alerta del lanzamiento de un misil desde Corea del Norte. La red ferroviaria se detiene por completo. Las televisiones interrumpen la programación y lanzan recomendaciones. El gobierno nipón pide a la población de 2 prefecturas que se refugien en edificios o bajo tierra. Es el primer aviso de este tipo desde 2017, algo que coge desprevenido a los habitantes. No tengo sótano. Cuando me dijeron que me refugiara bajo tierra, mi reacción fue realmente no sé qué hacer ahora. Me ha impactado saber que un misil nos sobrevuela. Creo que es preocupante. Son 20 minutos de respiración contenida, el tiempo que ha tardado el proyectil en trazar su trayectoria sobre el norte del archipiélago nipón hasta caer finalmente en el Océano Pacífico, lejos de la costa sin causar daños. Japón llega a plantearse incluso derribar el misil, aunque finalmente lo descarta. Después de determinar que no había peligro para el país, hemos decidido no desplegar una acción de destrucción de misiles, asegura su ministro de Defensa. En total recorre 4.600 kilómetros, la distancia más larga alcanzada hasta ahora por un proyectil norcoreano. En su recorrido pone en peligro a la población que sobrevuela, aviones y embarcaciones marítimas. Es otra acción bárbara nuevamente después de los repetidos lanzamientos de misiles balísticos y lo condenamos enérgicamente, manifiesta el primer ministro japonés. El presidente de Corea del Sur habla de una provocación nuclear imprudente y avisa que tendrá una respuesta de su ejército, sus aliados y la comunidad internacional. Es el 5º misil de este tipo que Corea del Norte lanza en los últimos 10 días. El amago de Pyongyang justo coincide con la reciente visita a Seúl de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y los ejercicios militares conjuntos desplegados la semana pasada entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Enseguida volvemos con una droga la más adictiva y destructiva, mortal por lo menos en Estados Unidos, que hasta hace muy poco se podía conseguir en farmacias. Y también hablaremos de esta calima que estamos soportando, no tardamos. Aumenta la cifra de muertos por el huracán Ian en Florida, al tiempo que crecen las críticas por la gestión del desastre. Los últimos reportes indican que el número de fallecidos supera ya las 90 personas. Se van recuperando más cuerpos a medida que se va accediendo a lugares que hasta ahora permanecían aislados. El personal de rescate
sigue buscando supervivientes. Al menos la mitad de muertos se han reportado en el condado de Lee. Se espera que el presidente Biden visite este estado mañana miércoles. Antes, lo van a ver, ha visitado Puerto Rico, una isla que ha sido muy afectada por otro huracán, el Fiona. Es la zona sur de esta isla la más afectada. Biden ha prometido agilizar la cooperación después de afirmar que la urgencia no está siendo bien atendida. Como primera medida ha aprobado una asignación de $60 millones para obras y sistemas para paliar futuras inundaciones. En una isla vecina, en Cuba, siguen las protestas. Bueno, a las carencias habituales tienen que sumar que apenas tienen luz por el paso del huracán Ian, que ha provocado cortes en los suministros que se suman a los ya existentes en el país. Las autoridades argumentan que ya ha vuelto el suministro. Ahí tienen a Díaz-Canel. Yo diría que de manera indecente, independientemente de las afectaciones que tengan, porque fíjate, están los otros, que es la mayoría que actúa de otra manera. Bueno, pues se ha puesto su uniforme de militar para acudir a ver las zonas más afectadas y para también tratar de parar estas propuestas. El huracán ha agravado la situación de la isla, que sufre una de las mayores crisis con falta de suministros, el peso, la moneda nacional absolutamente devaluada frente al dólar, cortes energéticos constantes, una situación insostenible para muchos cubanos. Bueno, aquí en las islas tenemos buenas noticias para los conductores que utilizan la Gran Canaria 1. Si recuerdan, una de las consecuencias de la borrasca Hermín fue el desplome de un muro que obligó a cortar uno de los carriles de autopista a la altura del barrio de Las Huesas, en Telde. Desde hoy ya están operativos todos los carriles. Jessica Díaz. Buenos días, compañeros. Pues desde esta madrugada ya están operativos todos los carriles de la Gran Canaria 1. No se ha terminado la obra, sino lo que se ha hecho es reparar la zona donde estaba el desprendimiento. ¿De qué manera? Pues han colocado 44 bloques de hormigón. Cada bloque de esos pesa 7 toneladas. Han creado una especie de escalera y entre esos bloques de hormigón y los carriles han rellenado ese hueco con hormigón. Lo que estamos viendo es parte de lo que se ha arreglado de este muro de contención, es decir, solo 12 metros de los 130 que tiene toda esta infraestructura. A partir de ahora continúan los trabajos durante los próximos al menos 5 meses. Eso sí, nos ha comentado la Consejería de Obras Públicas que van a realizar los trabajos en horario nocturno. Para estos trabajos han contado con un presupuesto de 1,2 millones de euros. Así que ya no hay problemas, no hay retenciones de más de 20 kilómetros. Ya desde esta madrugada están operativos todos los carriles de la Gran Canaria 1. Parece que poco a poco nos estamos recuperando de los efectos de la borrasca Hermín. Bueno, recuperándonos de Hermín y aguantándonos con la calima que ha vuelto a las islas. Llevamos ya un par de días con ella. Edgar Cedrés, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Sí, bueno, salía el sábado. El sábado. ¿Y de dónde viene? De donde siempre, me imagino, ¿no? Sí, bueno, viene desde África. En este caso viene por una dana que se ha formado en ese entorno. Ha levantado rápidamente esa lengua de polvo en suspensión y nos ha afectado de lleno al archipiélago. Ya hoy la tenemos incluso sobre la península. Ha sido noticia en los últimos días. Y en principio vamos a tener que acostumbrarnos durante todavía varios días más porque costará que se retire ese polvo en suspensión, acabe de desaparecer en el archipiélago. Oye, ¿hay diferencia entre una calima de invierno y una calima de verano? Sí, en principio. ¿Qué diferencia? El dato así más reconocible a simple vista es que las calimas de verano, pues cuando miramos a la cumbre o miramos hacia el cielo en vertical, pues vemos ese cielo medio blanquecino, a diferencia de las calimas de invierno, que vemos el cielo más limpio, pero si miramos a la horizontal se ve el ambiente más turbio. Las calimas de invierno son las que más suelen afectar a la población, porque se sitúan a cotas más bajas, en cambio las de verano pues afectan más bien al ambiente en altura. Vamos a ver esta imagen de la jornada de ayer. Tenemos una calima pues más propia de la que estamos hablando de invierno, porque sitúa pues, en general afectando principalmente medianías y zonas de costa. Es dañina, más perjudicial para la salud, porque las mayores concentraciones se dan pues, en zonas bajas, donde se concentra la población, y el ambiente más limpio pues quedan las cumbres, en este caso en las cumbres de Tenerife. Llevamos 2 días con la calima, Edgar. ¿Va a seguir mucho más?
Sí, en principio pues parece que va a seguir con nosotros hoy. Mañana tenderá a ir a menos, porque el viento pues que empezará a cambiar al norte-nordeste en medianías, lo tenemos hoy del este-sureste, sigue ese viento de origen sahariano y ya será pues de cara al fin de semana, pues cuando ese polvo en suspensión vaya menos. Esta imagen es de esta mañana, desde Las Palmas de Gran Canaria, vemos el sol, pues ese tono muy turbio, ¿no? Muy blanquecino, ¿no? Presencia de calima sobre todo en capas bajas, esas calimas pues propias de invierno, muy atípicas en esta época del año. Es un episodio atípico porque solemos tener calimas en esta época del año, pero afectando principalmente a niveles altos de la atmósfera. Bueno, ¿y hasta cuándo? Tragando polvo. Bueno, pues en principio, como decimos, irá menos de cara a mañana. Vamos a ver la última imagen del satélite, porque hoy, aparte de la calima, también tenemos nubosidad de tipo medio y alto afectando a la provincia occidental. Esas nubes incluso pues nos pueden dejar algunas gotas tipo goterón de sur, lluvias débiles, que afectarán principalmente a las islas de mayor relieve a lo largo de la tarde y de cara a mañana en las horas centrales del día. Y tenemos esa capa de aire seco en zonas de medianía y en altura tenemos aire de origen tropical. Nos envía esa masa de aire, pues en general algo más húmedo en niveles altos y no es descartable porque se forme algo de nubosidad de evolución. Todavía no ha aparecido, pero no se descarta algo de nubosidad de evolución en las cumbres de Tenerife, que nos puede dejar por ahí algún chubasco algo más destacable. De momento, y la calima más destacable afecta a las islas de mayor relieve. Vemos ese límite entre Fuerteventura y la isla de Gran Canaria, pero en general es bastante notable en todo el archipiélago. Lo que pasa es que si llueve ahora, claro, esos goterones van a ser más oscuros que claros, ¿no? Pues sí, si se cumple la previsión, pues seguramente mañana por la mañana, cuando vayamos a coger el coche, lo tengamos pues todo lleno de esas gotas con el polvo en suspensión. Vale, si hay que lavar el coche, mejor esperar un poquito. Sí, en principio sí, sobre todo, pues esperamos ya un cambio de precipitación en cuanto al fin de semana, que llegará el alisio y bajarán las temperaturas de forma considerable. Vamos a ver la animación de esas temperaturas. Sigue con nosotros, como ven, en la jornada de hoy esa masa de origen sahariano. Como decimos, de cara a mañana, a partir de medianías y zonas altas, el viento volverá a cambiar al norte-nordeste, nos llegará ese régimen de los alisios, volverán a descender las temperaturas y aparece pues que despediremos la semana con un ambiente pues algo más propio para la época del año en la que nos encontramos, con esa nubosidad del alisio en cotas por el norte de las islas, el ambiente más soleado por el sur y ese ambiente más limpio. Ya no, la calima no será la protagonista de cara al fin de semana. Vale, que ya empezamos a entrar un poquito en el otoño, o a notar un poquito más el otoño. Sí, a ver si va cambiando un poco más y nos vamos adaptando a la época en la que nos encontramos. Gracias, Edgar. Gracias a ti. Bueno, vamos a hablar del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que está de nuevo de visita en Venezuela, en Caracas. El exmandatario ha participado en un foro organizado por un opositor venezolano en el que ha afirmado que Venezuela juega un papel fundamental para la renuncia definitiva a la violencia del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional. Zapatero ha aprovechado para valorar el acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela con el intercambio de presos, entre ellos los sobrinos del propio Nicolás Maduro. Tras 7 años detenidos y juzgados por narcotráfico, los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, Efraín Campos Flores y Frankie Flores, fueron liberados en una operación de canje de prisioneros este fin de semana. El intercambio fue entre el gobierno de Maduro y el de Joe Biden. A cambio, Venezuela entregó a 5 exgerentes de la petrolera Citgo y a otros 2 estadounidenses detenidos en el país por diversos delitos. Este intercambio fue cuestionado en Estados Unidos y en Venezuela. Lo que ha hecho Biden es bochornoso, ha premiado al régimen Maduro. Ahora todos los tiranos y dictadores saben que pueden capturar americanos, pueden mantenerlo encarcelado injustamente y van a poder recibir algo en cambio. Líderes opositores en Venezuela criticaron que los intereses políticos pesaran más que la propia justicia estadounidense. ¿No tiene los Estados Unidos, la mayor democracia de Occidente, fuerza y mecanismos que permitan la liberación de sus ciudadanos, que no sea violando o desconociendo su propia justicia? Entre tanto, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien se encuentra en Caracas y ha sido partícipe del diálogo entre oposición y gobierno, se mostró complacido por el avance de las conversaciones entre ambos países. Que nos debemos de felicitar de que Estados Unidos tenga una vía de diálogo con Venezuela y que haya un clima. Y atentos a lo que ha sucedido en una pequeña aldea en el sur de México. Aldea El Rodeo se llama. Los vecinos se han tomado literalmente la justicia por su mano. Bueno, eso que ven allí son los cuerpos calcinados en plena calle de 2 hombres presuntos ladrones. Aparentemente estaban asaltando a varias personas por las calles de este enclave. Al notarlo, los vecinos se organizaron, los detuvieron y posteriormente, sin entregarlos a la policía, sin que intervinieran las fuerzas de seguridad, los lincharon y quemaron sus cuerpos.
terrible, la brutalidad que nos encontramos en algunas ocasiones. Queremos hablarles también de una droga, esta que están viendo en pantalla, se llama fentanilo. Es 50 veces más potente que la heroína. Se ha convertido en la droga de moda en Estados Unidos y probablemente en la más mortal. Mata cada día a unas 200 personas. Se vende en pastillas, solo 2 miligramos pueden ser letales y en los barrios marginales del país se han transformado en un entorno que algunos califican de zombie, que es precisamente donde crece el consumo de esta sustancia. Y sobre esto queremos hablar precisamente, llama nuestra atención esta droga y el que pueda ser exportada a otros lugares. Hablamos con Guillermo Burillo, médico de urgencias, experto en toxicología clínica. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, ¿qué hace de esta droga tan adictiva y también tan peligrosa? Bien, el problema en Estados Unidos empezó con la crisis de los opiáceos, ¿no? Que empezó hace unos años, donde se empezaron a dispensar por los médicos sustancias como la morfina, la oxicodona. Todo nos viene a la memoria probablemente el doctor House, ¿no? que las tomaba de forma regular, y a partir de ahí se ha ido pasando a otros opiáceos, entre ellos el fentanilo. El fentanilo es mucho más potente que la morfina, hasta 100 veces más potente que la morfina. También se consigue no solo en el mercado ilegal, sino en el legal, porque es un fármaco que usamos los médicos con bastante frecuencia, sobre todo en determinadas enfermedades, y de ahí a la adicción pues hay un paso que es lo que tristemente está ocurriendo. Además es fácil de obtener, ¿no? Creo que es una droga sintética. Bueno, se puede sintetizar en laboratorio o, como digo, conseguirse en el mercado ilegal o robándola del mercado legal, ¿no? No tenemos claro los clínicos cuál es la vía exacta, pues, pero probablemente a través de la Internet profunda, ¿no? De la dark web y de los mercados tradicionales de camello, sea por donde se esté consiguiendo. ¿Sí? Claro, su efecto médico, imagino que es eliminar el dolor, pero si usado como droga, ¿qué efectos produce? ¿Por qué es tan atractivo para tanta gente? Bueno, todos los opiáceos pues producen una sensación de tranquilidad, de sedación, que es el motivo por el que lo usan, ¿no? El problema es que produce parada respiratoria. O sea, la persona, cuando ocurre una sobredosis, todos recordamos la sobredosis de heroína, ¿no? Cuando se pinchaba, pues la sobredosis era fundamentalmente porque la dosis de droga administrada era superior a la que el organismo estaba acostumbrado y se producía la parada respiratoria. Esto ocurría cuando estaba, curiosamente, poco cortada, ¿no? Cuando era muy pura la cantidad de heroína que había en la papelina. Con el fentanilo, por eso hay tantas muertes, pasa lo mismo, ¿no? Porque probablemente o se consume como fentanilo o como sustituto de la heroína sin que lo sepan los consumidores. Entonces inyectan una cantidad que tiene una dosis mortal por la parada respiratoria. Guillermo, en Estados Unidos 200 personas al día muertos por esta droga, por esta sustancia. ¿Aquí en Canarias se ha detectado? ¿Se ha llegado a utilizar? En Canarias la hemos detectado en algunos estudios que hemos hecho financiados por la Fundación Canaria de Investigación del Servicio Canario de Salud, por el FIG. Hemos detectado hasta en un 25% de determinados pacientes la presencia de fentanilo o derivados del fentanilo. Claro. No sabemos cómo se está obteniendo, pero son datos objetivos. Llama la atención, esta droga después se mezcla con otras, lo cual da un problema más fuerte todavía, porque mezcla distintas sustancias. Llama la atención cómo a veces hay quien es capaz de tomar una pastilla sin saber lo que tiene, sin saber su procedencia, cuando a lo mejor después abre la nevera y no es capaz de tomarse un yogur caducado, ¿no? Esta cuestión que nos lleva a lo mejor a probar cosas que en la vida nos tomaríamos, ¿qué es lo que nos lleva a ello? Bueno, efectivamente es de lo más curioso, ¿no? O sea, el mercado de las drogas, pues no hay un registro sanitario, no hay una etiqueta con la composición y ahí viene el problema, ¿no? Que bien de forma consciente, como decía, se puede consumir la sustancia o de forma inconsciente te dan gato por liebre, que no es infrecuente, claro. Y como digo, consumir algo que es más potente de lo que espera, con el resultado de muerte. No sorprende que haya 200 muertes al día
en Estados Unidos por fentanilo, al menos muertes registradas, ¿no? Porque allí el problema del consumo de opiáceos en el mercado ilegal, o sea, no con indicación médica, cuando hay que usarlos bajo la indicación de un médico, pero no sorprende que allí sea la droga de moda entre los consumidores de opiáceos. Bueno, Guillermo, íbamos a hablar de este tema, habíamos pactado este asunto, pero lo cierto es que esta mañana ha surgido una alerta de la Agencia Europea del Medicamento en torno precisamente a un medicamento que encontramos en la farmacia, el que lleva el uso combinado de ibuprofeno y codeína. ¿Qué significa esta alarma? ¿Qué tiene que hacer el que lo tenga en su casa? No he leído la alerta, estoy trabajando ahora en el hospital, todavía no he leído las alertas. Bueno, la codeína es otro opiáceo más potente que la morfina, en torno a 10 veces más potente, pero no te puedo decir exactamente, no sé si es por la posible adicción a la codeína o si ha habido alguna partida en concreto que esté mal. Bueno, pues estaremos atentos. Si quieres quedamos para mañana una vez que la lea. Sí, porque acaba de surgir efectivamente esta alerta y no nos hemos resistido a planteártelo. Guillermo, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Venga, buenos días, un saludo. Bueno, y vamos con otros asuntos en esta mañana, pero antes vamos a ver qué nos traen nuestros compañeros de Ponte al Día que llegan justo después que nosotros. Wendy, Pedro, buenos días. Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal? Pues mira, hoy nuestro programa viene intenso porque hoy nos vamos a hacer una de esas preguntas que no son fáciles de responder. ¿Son ustedes felices? Ojo a todos los espectadores porque muchas de las respuestas de nuestros canarios podría sorprenderles. Vamos a abordar este tema con nuestro psicólogo Leocadio Martín. Vamos a hablar precisamente de eso, de felicidad. También vamos a hablar de esa problemática a la que se enfrentan muchos comerciantes canarios, a esa obligatoriedad de poner en muchos comercios y tiendas esas puertas automáticas para evitar desperdiciar el aire acondicionado, pero más cosas. Sí, porque no nos recuperamos de esas brutales imágenes que veíamos en el interior de una discoteca en Santa Cruz de Tenerife, una verdadera batalla campal. Ya se han abierto diligencias para identificar a los responsables de esa pelea que también se trasladó al exterior. Hoy nosotros aquí en Ponte al Día vamos a contar con nuevos testimonios que vivieron de cerca, en primera persona, esa multitudinaria pelea. Y Roberto, esto es tan solo un avance de todo lo que tenemos preparado hoy aquí en Ponte al Día, que comienza ya mismo, en unos minutos aquí en Televisión Canaria. Venga, estaremos atentos, compañeros, como cada día. Volvemos nosotros a América, a Brasil, donde pasada la primera vuelta de las elecciones queda un mes para saber quién será el próximo presidente. Durante este tiempo ambos candidatos van a tratar de hacerse con los votos del resto de los partidos. Nos lo cuenta Dan Sister. Hola, saludos desde Brasil. La verdad es que no solo Lula da Silva, sino también Jair Bolsonaro creyeron que sería posible ganar las elecciones en la primera vuelta. Pero no se puede perder tiempo con lamentaciones. Ambos ya comenzaron la campaña para el segundo asalto el próximo 30 de octubre. En una contienda tan polarizada y equilibrada, 48% para Lula ante el 43% para Bolsonaro, ya se imaginarán cuál será la gran prioridad de ellos: buscar el apoyo de los otros adversarios. El Partido de los Trabajadores arrancó las conversaciones con los aliados de los postulantes derrotados. Todo lleva a creer que la tercera más votada, Simone Tebet, apoyará a Lula. Aunque el partido de Ciro Gómez posiblemente también lo haga, el cuarto ubicado en la primera vuelta posiblemente permanecerá neutral, así como lo hizo en las pasadas elecciones. La primera chance de a gente hacer un debate tete a tete con el presidente de la República. Lula dijo que va a ser la primera oportunidad de hablar cara a cara con el presidente, a ver si va a seguir contando mentiras. Silva sostuvo que va a ganar, pero será en la prórroga. Jair Bolsonaro igual es optimista y garantizó que también estará en los debates. Su partido liberal fue el que conquistó más sillas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Además, al menos la mitad de los gobernadores aliados ganaron. Su equipo admite que él necesita convencer a los más pobres de que la crisis económica tiene que ver con la política del quédate en casa durante la pandemia, de la cual nunca estuvo de acuerdo. Según Bolsonaro, él ya le ganó a la mentira de la mayoría de los institutos de encuestas que le daban la victoria a Lula en la primera vuelta. No vencemos a mentira. Bueno, amigos canarios, a partir de ahora solo es Lula ante Bolsonaro. Es decir, nada realmente diferente de lo que ya se vivía por aquí. Desde Brasil, Dan Sister para Televisión Canaria.
Bueno, pues las cosas siguen, la vida sigue igual, ¿no? Dice Dan Schister, como también decía Julio Iglesias. Pero lo cierto es que de aquí hasta el día 30 están las espadas en alto en Brasil frente a dos polos completamente opuestos de gobernar. Vamos hasta Costa Rica. Vivir en la frontera de este país se ha convertido en una auténtica aventura para un grupo de alumnos de aquel país. Tardan una media de 2 horas en llegar al centro y a falta de guaguas usan caballos como medio de transporte. Esta estudiante de 5º año recorre cada día un trayecto de casi 2 horas y media a lomos de su caballo para ir al colegio. Ashley vive al otro lado de la frontera, por lo que antes de llegar a clase tiene que atravesar montañas y caminos llenos de barro. La casa de Neidín y Giovanni también está bastante alejada del centro. Tan pronto como desayunan, se unen a Ashley para seguir el recorrido. A veces pues me toca faltar al colegio porque a veces el tiempo no está muy bueno y esa montaña es malísima, entonces no puedo venir. El colegio es un salón sin divisiones, no hay aulas, hay pocos pupitres y la mayoría están en mal estado. Lo que nos dicen es que no hay presupuesto. Igual la Junta se ha movido mucho en eso de la construcción. Y sí, es como un mercado, ¿verdad? Aquí ustedes ya lo vieron. Internet tampoco existe en esta zona fronteriza. Tenemos que salir de Santa Cecilia, la jefa nos da permiso, la supervisora, y ahí en la oficina nos conectamos para todo lo que son la entrega de trabajo. A pesar de las limitadas condiciones, dicen, las ansias por labrarse un futuro mejor están por encima de cualquier contratiempo. Bueno, y seguimos conociendo los nuevos premios Nobel. Cada día la Academia va a ir dando los nuevos premios de este año. Esta vez toca el de Física, que está compartido por 3 científicos, Ilan Aspect, John Clauser y Anton Selinger, distinguidos hoy con el Nobel de Física. La Academia Sueca les concede este reconocimiento por sus descubrimientos en relación con el poder de la mecánica cuántica y en concreto por sus experimentos con lo que se denomina fotones enredados. John F. Clauser, J.F. Clauser and Associates, Walnut Creek, California, USA. Y hoy nos despedimos con unas imágenes espectaculares grabadas con un dron que nos llegan desde Estambul. Vean, es un dron pero que va bajo tierra, porque ese edificio, ese espacio que ven, es una cisterna, un depósito de agua que nutrió la ciudad hasta el siglo XIV prácticamente. Hoy ya no tiene esa función, pero sigue siendo uno de los edificios más visitados de la ciudad. Hace 3 meses se puede visitar de nuevo, después de unas obras de reforma, esa mítica cisterna de Estambul, tras una rehabilitación de 5 años. Es difícil volar un dron por este espacio, pero ya ven que lo han hecho de maravilla, más que recomendable. Nosotros les dejamos con Ponte al Día. Volvemos mañana a partir de las 11. ¡Feliz día!